Ahí yo puse una válvula de expansión, ¿cierto? Que es la que me va a expandir, ¿cierto? El gas cuando viene líquido o a la inversa, dependiendo de cómo vaya a estar el proceso. ¿Qué es la transformación? Cuando uso un tubo capilar, cuando tengo, ¿cierto? Un sistema de refrigeración doméstico. Por ejemplo, en el refrigerador de su casa seguramente usted no va a encontrar la válvula de expansión, porque no la tiene. Pero sí lo que tiene, ¿cierto?, es el tubo capilar. Pero ese tubo capilar, ¿cierto?, es el que trabaja, ¿ya? Trabaja como válvula, en este caso, ¿cierto?, como válvula de extracción de calor. ¿Hacia qué? Hacia lo que usted tiene dentro del refrigerador, ¿cierto?, mediante lo que le está produciendo el motor, o en este caso, el compresor. El compresor es lo mismo. La expansión del gas se va a producir, ¿cierto?, al paso del capilar. Ahí se la produce. ¿Por qué? Porque trabaja con una presión baja, no trabaja con una presión alta. O sea, cumple la misma función, pero una vez para los industriales y todo funciona. No cumple la dos funciones. Parecido. Solo. El capilar, ¿cierto?, va a expandir, pero va a expandir para un uso doméstico. ¿Entiende? Donde usted tiene muy poquito gas, donde tiene su cámara muy pequeñita. ¿Ya? Pero en una refrigeración industrial, las cámaras son muy grandes. La refrigeración industrial, por ejemplo, una cámara, por muy pequeña que sea, ¿cierto?, tiene 600 o 700 metros cúbicos, la más pequeña. ¿Ya? En cambio, en un refrigerador, ¿cierto?, doméstico, tiene aproximadamente 9 pies, ¿ya?, o 12 pies cúbicos. 12 pies cúbicos, imagínense, no alcanzan a ser un metro. Un metro cúbico. Estamos hablando de que la diferencia principalmente es por el paso del caudal. Por el paso del caudal, ¿cierto?, a la cantidad de refrigerante que hay. Pero funcionalmente igual están distribuyendo una parte del calor, digamos, como comprimiendo y descomprimiendo sobre la necesidad, la todas hacen lo mismo, ¿no? Se podría decir que sí. Se podría decir que sí, ¿cierto? Porque en el fondo, ¿cierto?, los dos elementos, ¿ya?, tanto en la refrigeración industrial como en la refrigeración doméstica, tiene que trabajar con el gas, que tiene que expandirlo y tiene que comprimirlo. Se podría decir que sí. Pero ¿qué es lo que pasa en la refrigeración industrial? La refrigeración industrial, ¿cierto?, los componentes que tiene son mucho más. Y por lo tanto, ¿cierto?, las presiones que maneja son más altas. En la refrigeración doméstica, por ejemplo, más allá, nunca usted va a poder refrigerar más allá de menos 18 grados. ¿Ya? Nunca lo va a hacer. A lo largo va a llegar, ¿cierto?, a 18 grados, a menos 18 grados. ¿Ya? En la refrigeración industrial, usted puede llegar hasta menos 40 grados. Entonces, las diferencias que tenemos, ¿cierto?, en la cantidad y en la presión que se trabaja son distintas. Ahora, lo que está haciendo, lo que usted está observando en la máquina, ¿cierto?, son los dos. Pero no quiere decir que los dos estén trabajando igual. Demostrativamente, ¿cierto?, puede trabajar con uno y demostrativamente tiene que trabajar con el otro. Pero no puede trabajar con los dos iguales. O trabaja con uno, ¿cierto?, lo bypassea y trabaja con el otro. Pero los dos iguales no lo va a poder entender porque son comportamientos distintos que tienen, ¿cierto?, a un mismo fin. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Cuando yo tengo, fíjense, a ver, yo voy a poner un poquito más, a ver si nos puede quedar un poquito más. Por ejemplo, miren, en estos paneles neumáticos, ¿ya?, yo trabajo con una presión determinada y un caudal determinado
un punto, nada más que uno. Por lo tanto, ahí el fluido que tengo es gas. Y lo tengo de transformación. En cambio, cuando trabajo con hidráulica, tengo dos circuitos. Un circuito, ¿cierto?, que es manejado directamente a través de la bomba hidráulica y como resultado me da el movimiento del elemento. Pero también puedo producir, ¿cierto?, un circuito que lo manejo eléctricamente e independiente del hidráulico, que también me va a funcionar. Fíjense en lo siguiente, esto es para entender un poquito más. Circuito de hidráulico, ¿ya? Si yo quisiera hacer trabajar el circuito hidráulico, voy a llegar solamente hasta la 1. ¿Por qué? Porque voy a depender del circuito eléctrico. Pero si quiero hacer trabajar en el circuito eléctrico, me basta solamente, ¿cierto?, tener el switch y voy a ver que las válvulas me están trabajando. Discrimino, ¿verdad? El circuito eléctrico, veo que la válvula está trabajando, inclusive puedo sentir el movimiento de la válvula, ¿ya? Pero no tengo resultado. No tengo resultado. Para poder obtener resultado acá, ¿qué voy a tener que hacer? Ordenar el circuito hidráulico. Ahí tengo el resultado. ¿Qué pasa si yo desconecto el circuito eléctrico? Tengo circuito hidráulico, pero no tengo resultado. Si yo corto la energía, ¿cierto?, sigo con el circuito eléctrico, pero no teniendo resultados en el circuito hidráulico. ¿Y por qué razón? Porque la central hidráulica, en este caso, está trabajando independiente de lo que es el sistema de mando que tengo. ¿Ya? Fíjense qué es lo que pasa con el circuito cuando es solamente cuando depende del mismo. Acá, por ejemplo, Pobre, cuando le cayó la pizarra, hombre. el circuito eléctrico no lo tengo. Solamente tengo un circuito, uno solo, que es el hidráulico. ¿De dónde lo comando? De la válvula. Ahí tengo el circuito. Entonces estoy dependiendo de uno solo. Para hacer un trabajo que lo puedo hacer allá, automáticamente, pero acá lo vamos a ganar. ¿Es algo? ¿Los puedo mezclar los dos? Sí, en este caso los puedo mezclar. ¿Ya? Porque voy a trabajar uno dependiendo del otro. Pero también sucede, ¿cierto?, de que como uno depende del otro, si yo corto uno, no tengo resultado en el otro. Y a la inversa. Entonces, en este circuito que tengo acá, ¿ya?, me pasa lo mismo. Si yo quiero trabajar en un circuito que es netamente industrial, lo tendría que trabajar con válvulas y no una, sino que con válvulas. Pero ¿qué es lo que pasa en el refrigerador doméstico? Que es más chiquito. El evaporador, por ejemplo, del refrigerador doméstico jamás va a ser como este, sino que es mucho más pequeñito. El condensador tampoco va a ser como eso, sino que es una rejilla. Por lo tanto, ¿cierto?, esto ya no me sirve para trabajar. ¿Qué es lo que necesito? El cambiar. Eso es lo que necesito. Y de eso es lo que voy a hacer. Si yo quisiera hacer trabajar esto, entonces, lo que voy a tener es una altura una alzada de temperatura en ambos. Pero no voy a tener resultados esperados. Entonces tengo que discriminar. Aquí la máquina me
discrimina en lo que es uno y lo que es el otro. Y esta válvula, si ustedes se fijaron, para este lado la mitad de la válvula es rojo y para el otro lado la mitad de la válvula es azul. Acá, temperatura, ¿cierto? Pasa por el punto que tengo el interior, el discriminador que tengo interior, y acá tengo frío. O sea, me baja la presión y me la convierte en frío. Ese es el punto que tengo aquí. A eso es lo que tenemos que ir. Ahora, en la refrigeración industrial, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Esta parte de acá. Esta parte de acá abajo, ¿cierto? Pero con motores que son industriales. Y esta está abajo. Se nota que hay poco de refrigeración. Esos son los puntos esenciales del trabajo que tiene la refrigeración. Yo puedo hacer una refrigeración doméstica, pero también puedo hacer una refrigeración industrial. Ahí la electricidad está de lado. Esta otra parte sigue sin temperatura. Sin temperatura. Y el compresor está trabajando esporádicamente, pero está trabajando con bajo refrigerante, y por lo tanto también toma temperatura de entrada, y acá tengo frío. Pero no tengo el frío suficiente como para poder enfriar con una baja. ¿Qué estoy jugando? ¿Pero cuál? ¿Alguna otra? ¿Cuál? Muestra, mi mierda. Esa weá me la mostró el Víctor el semestre pasado. Nos vemos entonces.